Hablar de rock and roll es hablar de toda una era y una generación, música, baile, una manera muy peculiar de vestir y de ver la vida. Eso era el rock and roll de los años 50 y 60. A finales de la década de los 50 y con el gran impulso de la televisión, la radio y los reproductores de discos, llegó a México el rock and roll, influenciado principalmente por músicos estadounidenses como Elvis Presley, Chuck Berry y Bill Haley y sus Cometas. Este nuevo ritmo musical causó gran impacto entre la juventud mexicana de esos años, provocando que algunas orquestas locales comenzaran a incorporarlo en su repertorio. A partir de entonces, en todo el país había músicos que interpretaban rock and roll en fiestas, centros nocturnos y salones de baile. De los primeros grupos que surgieron por ahí de 1956 están Pepe y sus Locos, que después se llamarían Los Locos del Ritmo, y los Tin Tops, grupo que en ese entonces tenía como vocalista a Enrique Guzmán. También los Black Jeans, cuyo vocalista era César Costa, y los Rebeldes del Rock de Johnny Laboriel. Mi hermano y yo estábamos de visita en San Antonio, Texas, y oímos esa música. Hijo, está padrísima, oye, y en todas las tiendas que vamos están tocando lo mismo, es el tal Elvis Presley y Bill Haley también. Dice, sí, está padrísimo, pues vamos a comprar, y compramos varios discos. Y le dije a Guzmán, le dije, fíjate que yo estoy haciendo un grupo con este tipo de música. Ay, invítame. Le digo, ¿y tú qué sabes hacer? Y dice, yo canto y toco la guitarra. Y tocaba música, por ejemplo, de Marco Antonio Muñiz, lo imitaba perfectamente. Y nomás lo escuché y dije, contratado. Ahí empezaron los Tin Tops. Ya en los años 60 aparecieron músicos de rock and roll en todo el país, como los Gibson Boys de Guadalajara, los Rockin' Debbys de Tijuana y los Matadores de Sonora, mientras que en la capital crecía el número de grupos, los Crazy Boys, los Blue Caps, los Hermanos Carrión, los Sparks y los Hooligans. Y bueno, los Hooligans inician en el año del 59 a raíz de una emisora de radio que hizo un concurso entre diferentes grupos de rock and roll. Bueno, pues les decía, este es el primer long play, ya el disco de larga duración, ¿verdad? Éxitos de Hooligans, podemos hablar de El Gato Loco, de La Despeinada, que como les comentaba hace un rato, todo el mundo se la sabe, ¿no? Durante la segunda mitad de la década, el auge se centró en los solistas. Fue así como surgieron Angélica María, Alberto Vázquez y algunos vocalistas que dejaron a sus grupos como César Costa, Enrique Guzmán y Ricardo Roca. Este movimiento musical se convirtió en un parteaguas histórico para el rock and roll mexicano, pues los grupos dejaron de traducir las canciones y empezaron a crear letras acorde a la realidad nacional. Pues hablan de una época muy inocente, con mucho entusiasmo, con una gran alegría de vivir, ¿no? De lo que siente y lo que piensa un joven de 15, 16 años, con todos los deseos de comerse el mundo, ¿no? Después se inventó el término de rock en tu idioma, pero vaya, Hooligans, Tin Tops, Locos del Ritmo, hicieron rock and roll en español. El rock and roll en español nace en México. Nos dice que era el director artístico, un señor André Toffel, un francés, y dice, pues todo está muy bien, pero no saben hacer otra cosa. Y dice, estos muchachitos están tocando canciones que ya tenemos nosotros el control de esos discos. Dice, si lo hicieran en español, no, ¿cómo en español? No existe el rock and roll en español. Le digo, es como si me dices que toquemos mariachi en inglés. Y preparamos esta semana, y al siguiente lunes ya estábamos grabando en español El Rock de la Cárcel, La Plaga, Confidente de Secundaria, Quiero Ser Libre. Fueron los primeros cuatro éxitos que todos pegaron, sí, padrísimo. Con el paso de los años podemos recordar a estos artistas por su gran talento, que más allá de ser grandes innovadores del rock and roll, dejaron un legado musical en la historia de nuestro país.